Buenas tardes a todos y a todos. Por la asistencia veo que todos se me quedaron en Semana Santa, pero bienvenidos una vez más a estas tardes de Barra Concíliate, como siempre, con temas especiales y de mucho interés, y hoy con una grata compañía como lo es el doctor Pablo Arteta. Sumado a esto, estamos muy contentos y en especial porque hace un año, Pablo, empezamos a realizar estas barras Concíliate en un momento bastante angustioso que nos encontramos confinados. Hoy creo que no ha cambiado mucho la situación. Pensábamos que iba a ser estas jornadas de barras Concíliate iban a ser más cortas y fíjate que hemos llegado al año. Sin embargo, las energías, las ganas de estar actualizados, de permanecer acá, no ha cambiado. Mantenemos un grupo bastante alto participantes de la barra que no se ha retirado y eso es de pronto un buen indicador. Hoy estamos acá celebrando ese año, no celebrando el año de COVID porque realmente sí, no tenemos nada que celebrar sino de preocupar, pero como siempre hay que ver el lado positivo, más nosotros que estamos del lado de la conciliación y de la mediación. Es un año importante porque mira todo lo que hemos logrado, positivo haber avanzado y sobre todo aprovechar estos medios tecnológicos para tener este tipo de encuentros. El doctor Pablo Arteta, ya lo conocen, tuvimos hace como 2, 3 años un encuentro muy parecido, presencial, en el cual también aceptó nuestra invitación para hablar de esto, de la mediación y el derecho colaborativo. ¿Qué tenemos en común? Bastante. Siempre los conciliadores hablamos de métodos de resolución de conflictos y hablamos de la conciliación, el arbitraje y dejamos por allá la mediación y la amigable composición. Y si estamos trabajando en esto, no importa el medio que utilicen las personas para resolver sus diferencias. Utilicen el que sea, pero resolvamos de una manera amigable, amistosa, a través del diálogo. Y esta es la invitación que queremos traer hoy de manera especial. Con Pablo ya estamos diseñando un curso de mediación. Él les va a compartir ahora, él está haciendo muchas cosas, él hace parte de un grupo de mediación, hace parte de un grupo de ODR, o sea, está trabajando en mediación y por eso eres nuestro invitado especial en este año de Barra Concíliate. Acá tenemos algunos abogados que son parte de nuestro grupo de conciliadores, aspiramos a que lleguen más personas. Sabemos de las ocupaciones, a diferencia del año pasado, todos estamos en casa. Este año, pues, estamos corriendo más bien para que no nos toque el toque de queda en la calle. Entonces, pero igual está este espacio, la grabación, vamos a compartir 40 minutos de charla, dejamos un espacio de 10, 15 minutos. Igual la charla es tuya, tú puedes hacer la dinámica como gustes. Las personas que van ingresando, le agradecemos dejar pues su nombre y cédula anotaditos en el chat, autorizarnos la grabación de esta charla que de igual manera se puede utilizar de forma académica para algunos, para estudiantes, igual para el grupo de conciliador y para los participantes en este encuentro. Entonces, bienvenido a todos, bienvenido Pablo, a esta tu casa, la Universidad Simón Bolívar, la cual ya venimos trabajando algunas cosas de manera conjunta. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Muy amables a todos los asistentes, a los miembros del Centro de Conciliación, a los conciliadores, a los estudiantes. Y primero que todo, gracias a Dios por permitirme estar aquí frente a ustedes, tratando de tener esta charla de manera informal. Yo lo que quiero es que la mediación llegue a Colombia, entre a Colombia, se fortalezca y sea vista como lo importante que es en el resto del mundo. Y cuando hablo de eso, pues precisamente me inspiro en el movimiento que lidero, que se llama Mediación en Colombia. Quiero leerles brevemente qué es Mediación en Colombia. Mediación en Colombia es un movimiento privado, independiente, de profesionales de diversas áreas, conocedores de las bondades de la mediación. Buscamos una mayor utilización de esta en Colombia en coexistencia armónica con los demás mecanismos previstos en la ley, los métodos de resolución de conflictos. Buscamos contribuir a la cultura de paz, propiciando un espacio abierto de interacción que facilite a todos el acceso a todos a la mediación,
para que todos podamos gozar sus beneficios. Entonces, como ven, el propósito es que haya armonía en esa vinculación entre la mediación y la conciliación. Esta barra se llama Concíliate y estoy dirigiéndome a conciliadores. Pero mi discurso y mi planteamiento pretende de alguna forma que cada día adoptemos más dentro del terreno fértil que hemos logrado construir con 30 años. Ya cumplimos 30 años de la Ley 23 de 1991 de conciliación el pasado 21 de marzo. Entonces, Colombia es vista en el escenario internacional como una potencia en métodos de resolución de conflictos. Fíjense que ya he dicho 2 veces métodos de resolución de conflictos y que he borrado y voy a borrar de por vida siempre la palabra alternativa. Los métodos no son alternativos. Se llamaron así antes y ahora en el Plan Decenal de la Justicia y en otros documentos públicos de Colombia se llaman métodos de resolución de conflictos. La palabra alternativa nos daba una apreciación un tanto peyorativa de segundo orden. Y en cambio consideramos que estos métodos de resolución de conflictos son primigenios, son primordiales, son básicos y son anteriores aún fundamentales al ejercicio de las acciones judiciales, ¿cierto? Al ejercicio de la justicia ordinaria, que debería ser la vía que consideráramos alternativa o secundaria. Nuestro principal objetivo es tratar de evitar la litigiosidad y en eso estamos de la mano, como les dije, con todos los conciliadores. Bueno, primero darles una idea de por qué estoy tan apasionado con el tema de la mediación. A pesar de mis 60 años, que acabo de cumplir en enero, mentira, ya no están a cabo, esos 60 años me han llevado a ser un abogado litigante, árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y de Santa Marta, docente universitario, y recuerdo con mucho cariño una persona que quiero hoy hacerle un homenaje, porque quiero en algún momento, si logramos concretar la idea con la doctora Liliana de crear un centro piloto de mediación en Barranquilla y también un centro de conflictología con apoyo del profesor Josep Redorta de Barcelona, que tendrá próximamente una conferencia para festejar los 30 años de la conciliación en Colombia en la Universidad Simón Bolívar. Yo soy docente a mucho orgullo de la Universidad de la Costa de métodos de resolución de conflictos y acá hay algunos de mis estudiantes, entonces los saludo cordialmente. Ellos ya saben de mi apasionamiento por esta materia, pero quiero contarles a todos por qué estoy tan apasionado. Y el homenaje que quiero hacerle a Luis Alberto Gómez Araujo, UEPD, que en paz descanse. El doctor Luis Alberto, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, era mi compañero javeriano. Yo precisamente entré a la Javeriana cuando él ya estaba en 5º año. Él cuidó mi examen de ingreso a la universidad y siempre estuvo muy pendiente de mi desarrollo y de mi crecimiento profesional. Y fue así como participé con él en mi primer tribunal arbitral, en el que tuvimos una gran experiencia. El doctor Luis Alberto me invitó algún día a un curso de verano en la Universidad del Norte sobre negociación en el Caribe. Ese curso lo dictó Raúl Calvo Soler, un profesor espectacular. Cuando puedan, está en la red, uno puede consultar en YouTube Raúl Calvo Soler y ahí le salen varias conferencias de él, cortas, muy interesantes.
era lo que llama un profesor de esos vedettes, ¿cierto? Que uno comienza a participar de su clase y nunca se cansa de aprender y de los conocimientos que transmitía. Pero finalmente, luego de ese curso de verano, hace unos 15 años, calculo yo, 15 o más años, la Universidad del Norte me invitó a participar de un curso en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Un curso de posgrado presencial, fue en el año 2017, en el cual iba a estar precisamente Raúl Calvo Soler, pero además Elena Soleto, Emiliano Carretero, Juan Páramo, entre otros muy ilustres profesores. Ese curso fue intenso, fue de unas 200 horas y finalmente yo quedé apasionado del tema de la mediación. Entonces, vamos a tratar de entrar un poquito en materia con qué es la mediación y cuáles son unas pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias que existen entre la conciliación y la mediación. Y ahí, en cualquier momento, como la dinámica lo permite, cualquiera puede intervenir, plantear inquietudes, pero bueno, se me ocurre a mí que, lo digo sin ningún recato, la mediación es la hermana mayor, es el género, la conciliación es la especie. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que tenemos 30 años y como les decía, en el resto del mundo respetan y valoran el aprendizaje que ha tenido Colombia con la conciliación, el tema en el resto del mundo, la conciliación realmente no se llama así, sino se llama mediación. Pero se llama mediación siendo un poquito más amplia, más profunda, menos procesalizada, menos rígida, más flexible. Y es por eso que yo me he enamorado de la mediación, porque la mediación transforma a los individuos que participan en ella. ¿Y por qué? Porque en la mediación no estamos tan pendientes, entre comillas, del ánimos conciliatorio, del ánimos de buscar un acuerdo, porque aun cuando el acuerdo es importante, es trascendental, en el modelo transformativo de Joseph Folger, el acuerdo no es lo más importante. Lo más importante es la reconstrucción de las relaciones humanas. ¿Y por qué? Porque cuando hay un conflicto, y el conflicto es connatural al hombre, y a todo momento, en toda relación, puede haber conflicto, y eso debe ser visto de manera positiva, de manera dinámica. El conflicto es cambio y es oportunidad. Entonces nos damos cuenta de la importancia de gestionar los conflictos. Y ese nombre, ese calificativo de gestor de conflictos, me gusta mucho. Mucho más que calificarme de abogado, a pesar de toda mi experiencia como litigante todo este tiempo. No es que haya dejado de ser abogado para volverme mediador, no. Soy abogado con mucho orgullo, pero también estoy cada día pensando más que las soluciones que debemos buscar son consensuadas, no a través de litigio. Y esa es la otra parte de mi conferencia, el derecho colaborativo. El derecho colaborativo pretende el que haya una cláusula dentro del contrato de prestación de servicios del abogado que lo obligue y que le permita, porque no es solo su obligación, sino su deseo, de no participar en el pleito posterior si no hay acuerdo consensuado. Y fíjense la importancia de eso. La importancia es que los abogados nos casamos con los métodos de resolución de conflictos de manera tal que renunciamos a la posibilidad posterior. En Colombia es normal que un abogado sea el abogado de la conciliación y sea el abogado del pleito posterior. Eso no está bien visto en el resto del mundo. Y por eso les digo que tenemos que ir cambiando en nuestra forma de pensar y evolucionando. Ayer y antes de ayer he estado revisando una conferencia que dicta Harvey Peña Sandoval, que es para mí una autoridad, y otra que dictó también Marinés Suárez, que es una autoridad
inconfundible en materia de mediación, Argentina. Pero Harvey Peña es colombiano y Harvey Peña critica el tema de que en Colombia conciliar se ha ligado demasiado a la ley y a la burocracia y al trámite procesalista. Esa es su crítica y lo señala en que las narrativas de la conciliación son tres: la del derecho, la de la ley y la de la burocracia. Y esas narrativas terminan complicando la posibilidad de empoderar a las partes. Que lo que se quiere a través del proceso de mediación es que las partes se empoderen, se apoderen, se apersonen, se adueñen del proceso. No es simple la diferencia decir que el mediador no hace propuestas y que esa es la gran diferencia con el conciliador. No, es mucho más profunda y filosófica. Tanto es que voy a dictar una cátedra alrededor de la filosofía de la mediación próximamente el 22 de abril, que los convido. Esa cátedra pretende ir a la raíz más profunda de la mediación, porque el tema es filosófico. Es decir, el enamoramiento y el apasionamiento que tengo por la mediación es porque creo firmemente en el beneficio que tiene este mecanismo por encima de la conciliación, en la medida en que es mucho más flexible. Por ejemplo, vamos a un tema: los caucus o el inicio mismo del procedimiento es verbal. Ustedes me dirán que sí, que es posible que haya conciliaciones verbales y que cada vez más ahora con los recursos que nos ha obligado el COVID, y por eso estamos hablando de la mediación en tiempos de COVID y del derecho colaborativo en el COVID, con el COVID-19, pues precisamente son estos medios los que nos permiten pensar en que la telemática, la informática, acortan distancias y nos permiten ser mediadores de conflictos a distancia. En el curso que brindaremos con el apoyo del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar para mediadores online, mediadores en línea, próximamente, que los convido a todos ustedes y a los que puedan invitar ustedes también. Ese curso se basa en ODR Colombia, que es una organización, que es una red social creada precisamente para, con base en una alianza en ODR Latinoamérica, dictar esos cursos de mediación online. Ahí tendrán los participantes y toda la comunidad de los conciliadores, porque vuelvo y repito, si hay un material fértil, que hay una tierra abonada para lograr la transformación de la conciliación en algo mucho mejor, que es la mediación, precisamente es en ustedes, en los conciliadores. Yo creo que la conciliación nos ha brindado muchos beneficios, pero fíjense el cuestionamiento que hace Harvey Peña al decir que ese objetivo inicial de la ley 640 y de la ley 23 de 1991 de descongestionar la justicia no se ha cumplido, ¿cierto? A pesar de los 30 años que tenemos de ejercicio de la conciliación y más, porque recuérdense que el Código de Procedimiento Laboral ya lo preveía desde 1948, la conciliación en materia laboral. Pero yo recuerdo en mis inicios de abogado al servicio de mi tío Ariel, cómo las conciliaciones, las audiencias se cumplían delante de un secretario con una máquina manual que simplemente le preguntaba a las partes rápidamente si tenían ánimo conciliatorio o no y cerraba la audiencia y seguía el proceso escritural en su momento laboral. Entonces, yo creo realmente que la conciliación nos ha abierto un mundo, pero tenemos que evolucionar, tenemos que pensar en por qué el resto del mundo sí habla de mediación y no de conciliación. ¿Por qué el desarrollo internacional y los congresos internacionales son sobre mediación y no sobre conciliación?
¿Cuántos congresos internacionales de conciliación conocen ustedes? Muy pocos. Hubo uno en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero muy pocos, ¿cierto? Generalmente lo que tenemos es congresos internacionales y mundiales y asociaciones mundiales de mediadores. En Argentina está muy desarrollado, en México también, en Europa por supuesto. Pero donde más hay desarrollo en mediaciones en el sistema anglosajón, en Estados Unidos. Y es ahí donde tenemos que beber en la fuente porque de alguna forma mi movimiento Mediación en Colombia persigue es que haya una adopción, pero una adaptación de la figura. No es copiarnos del modelo extranjero, sino ver sus ventajas y aplicarlas. Por ejemplo, parece iconoclasta que yo lo planteé, pero la pregunta se la traslado al auditorio que ya estamos 15 personas, ¿cierto? Les pregunto a los 15, ¿será que los únicos que debemos resolver los conflictos somos los abogados? Esa es una pregunta para que ustedes intervengan. Si quieren, levantan la mano o intervienen, abren el micrófono y plantean, ¿será que nos hemos descuidado un poco y nos hemos monopolizado los abogados demasiado el tema, creyendo que solo nosotros podemos resolver los conflictos? ¿O será que si nutrimos la visión y el análisis de los conflictos a través de la capacitación profunda de otras profesiones y con participación de esas otras profesiones tenemos mayor riqueza en la visión y en el análisis del conflicto y en la resolución del mismo y en la transformación del mismo? Entonces, si quieren, traslado la pregunta, si hay alguien que quiere, miro el chat a ver si hay alguien que quiera participar. Buenas tardes, sí, yo quería participar. Buenas tardes, Mónica. Gracias, sí. Gracias. Mira, yo sí, ese es un tema que siempre me ha llamado la atención y cuando hice el curso con la universidad precisamente de estos conciliadores con este mecanismo virtual, estas audiencias de conciliaciones virtuales, y yo me doy cuenta que faltan muchas habilidades en muchos conciliadores. Yo creo que hay veces que encuentra uno personas que tienen más habilidades sin ser abogados, que es los mismos abogados siendo conciliadores para tener estas habilidades. Entonces, no necesariamente, yo siempre lo he pensado cuando asisto a casas de justicia, me doy cuenta que hay unos que a pesar de que están tratando la audiencia en equidad, hay unos que se ven, digamos, muy, muy habilidosos en ese tema de esas alternativas que uno tiene como para conciliar el caso, pero en cambio hay otros que pese a que precisamente están actuando en equidad, pero son totalmente groseros o se salen del margen de lo que sería una buena relación entre las partes. Entonces yo pienso que, yo creo que a veces el ser humano, pienso que si uno desarrolla más esas habilidades, ni siquiera tendría que ser uno un abogado para desarrollar ese papel como uno espera que se desarrolle en una audiencia, pues cualquiera que sea, ya sea en derecho o en equidad. Eso es lo que siempre he pensado. Muy bien, estamos de acuerdo. Si alguien más quiere opinar, además de Mónica, con mucho gusto. Por ejemplo, pensemos en un mediador o pensemos en comediación. Es decir, ¿por qué debe ser el conciliador uno solo y no, por ejemplo, como es en el resto del mundo que haya comediación? Es decir, dos mediadores. Y miren la ventaja de eso. Cuando alguno se extralimita o comete alguna falta o algún error, porque no somos perfectos. Es decir, para ser mediador para ser conciliador hay que estudiar, capacitarse, expresarse, ¿cierto? Hay que tener una serie de valores, una serie de fundamentos, hay que conocer la teoría del conflicto, la teoría de la comunicación, miles de habilidades, como tú dices, blandas, habilidades comunicativas, habilidades psicológicas. Por ejemplo, yo quisiera hacer mediaciones con psicólogos, con psicólogas, y he estado tratando de involucrar a mi movimiento psicólogos porque ellos alcanzan a ver aspectos de las emociones, de los sentimientos, de los conocimientos, de la interioridad de los sujetos que nosotros de pronto los abogados no alcanzamos.
Los abogados estamos muy pendientes de un inciso, de una ley, de una norma. Piense, por ejemplo, la discusión sobre la firma electrónica, sobre si la firma digital es importante o no. Cuando yo les puedo romper ese conocimiento diciéndoles que en mediación la firma del acuerdo no es lo más trascendental, no es lo más importante. Yo he tenido, en el caso personal, frustraciones terribles con actas mal construidas, actas de conciliación que finalmente no permiten que haya acuerdo. Y como se hace tránsito a cosa juzgada, cuando se trató de aclarar el acta, pues entonces un abogado pinterillero, perdone que lo utilice así, que lo califique así, argumentó que ya no era posible aclarar el acuerdo y se quedó así y simplemente no fue posible que hubiera una solución para esas partes. Entonces, ese modelo transformativo de Joseph Folger, que es tan importante, Mónica, habla precisamente de eso, de la ventaja de la mediación respecto a la interdisciplinariedad, esa palabrota tan larga, pero que significa que tenemos la importancia y el valor de agregar otras profesiones, otras capacitaciones para nuestra profesión de abogados, porque el tema de la resolución del conflicto no es solo un tema de abogados, es también de otras profesiones. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera intervenir al respecto. Bueno, para complementar un poco más la idea también del derecho colaborativo, aunado a la mediación, quiero de todas maneras aprovechar los asistentes hoy, que ya son 15. Acaba de agregar Jorge Bolívar, bienvenido. Para decirles que yo tengo dentro de mi iniciativa Mediación en Colombia un canal en YouTube que los invito, ¿cierto? He logrado congregar 120 mediadores de todas partes del mundo, de Ucrania, de Sudáfrica, de Francia, de España, por supuesto, de Argentina, de México, de Latinoamérica en general, ¿cierto? Con cortos videos de no más de 3 minutos. Es más, invito a los asistentes, cualquiera que se anime a que me contacte. Ya voy a poner mi correo electrónico en el chat para que todos lo tengan. Y por ahí nos comuniquemos para vincularlos a mi movimiento de mediación en Colombia y también para que con mi nombre, Pablo Arteta Mediación, busquen en YouTube y en YouTube van a encontrar ese canal que tiene esos 120 videos. Se suscriben a mi canal, tengo ya 490 suscriptores y 120 videos muy útiles para ustedes, para explicarles mucho más a fondo, mucho más sutilmente, mucho más inteligentemente de lo que yo pueda hacerles las ventajas de la mediación. Pero una clave, vuelvo al punto, es quitémonos ese rigorismo y esa discusión de si la conciliación es prácticamente un proceso. No lo debe ser. Por ejemplo, dejemos de pensar en pruebas dentro de una actuación de conciliación. Y fíjense que frente a eso estoy rompiendo paradigmas, porque muchas veces la solicitud va acompañada de pruebas. Y entonces las partes intentan hacer un pequeño debate como un pequeño proceso dentro de la conciliación. El conciliador debe ser ajeno a eso, porque ese no es el escenario de las pruebas, por supuesto. Pero muchos incurren en esa falta. Es decir, aquí el tema no es quién tiene la verdad, porque mi verdad es tan importante como la de la doctora Liliana, que fuera mi contraparte, entre otras. Fíjense el tema de la terminología, es decir, ¿por qué pensar en contraparte? ¿Por qué pensar en citante y en citado? Cuando lo importante es que no concurramos a una audiencia de conciliación. Yo me imagino un ciudadano común que nunca haya ido a una audiencia, no tenga por qué saber que existen audiencias de conciliación. Cuando lo citen a una audiencia de conciliación, ¿qué sentirá?
pues sentirá que lo van a llevar a un sitio donde hay unos abogados y quién sabe qué le va a pasar, ¿cierto? Y ahí está también la otra actitud, es decir, yo creo firmemente en que los abogados debemos hacer parte de las conciliaciones y debemos hacer parte de las mediaciones como asesorando a las partes precisamente para que no estén en ese afán de adversarios. Tenemos que pasar de ser adversarios a ser cooperadores, colaboradores en la búsqueda de soluciones. Entonces, los convido firmemente, y ese es mi propósito, a que muy pronto, porque tengo ya la edad mediana, middle age, y quiero que haya mediación ya, que haya mediación efectiva. No quiero que deje de haber conciliación, la conciliación es importante, pero quiero que se enriquezca, que se flexibilice, se desprocesalice la conciliación, se vuelva más flexible, más al alcance de todos los ciudadanos, que haya mediación comunitaria como lo quiere el gobierno nacional a través de la caja de herramientas. La caja de herramientas es un propósito que persigue que haya mediación comunitaria en los PEDET, pero no solo en esos municipios donde hubo escenario de la violencia, sino en toda Colombia. Por ejemplo, estoy tratando de crear un núcleo de mediación en Juan de Acosta, el origen de mi padre y de mi abuelo. Y estoy tratando de dictar conferencias por todas partes. O sea, no me he quedado quieto con la pandemia. Es cuando más he fortalecido la posibilidad de brindar mis escasos conocimientos, pero sí tratar de enlazar todos los que saben mucho del tema, por supuesto, mucho más que yo. Y por eso, por ejemplo, vamos a tener el apoyo de Joseph Redorta, de Marinés Suárez, de Harvey Peña Sandoval, de Francisco Díez, de, bueno, una gran cantidad de personajes. Alberto Elizabeth, que es mi socio en ODR Latinoamérica, para ODR Colombia, y vamos a dictar ese curso sobre mediación online al que los invito. Entonces, bien, yo creo que con eso vamos a destacar de pronto pues el carácter autocompositivo de la mediación, que es un mecanismo no jurisdiccional, extraprocesal y voluntario, que se logra con la ayuda de un tercero neutral. Entonces, fíjense ahí las características de la mediación, cómo brillan enseguida. Es decir, si es autocompositivo, yo me atrevería a preguntar para generar debate, ¿ustedes creen, conciliadores, que la conciliación es realmente autocompositiva o tiene algo de heterocompositiva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes opinan que el conciliador está administrando justicia? ¿Ustedes consideran que sí hay esa delegación temporal que establece el 116 para que el conciliador sea considerado un administrador de justicia? Sí, ahí está el aporte, sí, del doctor Germán Ortega en el chat, y prevé precisamente que habría que reformar la Constitución. Bueno, fíjate, Germán, que ahí viene un tema que muchos expertos en el tema de mediación en Colombia discuten de mi posibilidad. Estoy muy cerca de presentar un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de la Costa, para que haya una ley de mediación en Colombia. Pero hay mucho temor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está pasando con la conciliación y el estatuto de la conciliación. Cada vez la volvemos más rígida, cada vez la volvemos más compleja. Entonces, si los conciliadores están investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, ¿son administradores de justicia? Esa es una pregunta, ¿cierto, Germán? Ahí empezaríamos a dudar, ¿cierto? Si realmente el mediador es mucho más neutral, porque no hace propuestas, porque lo que se busca es que las partes
sean las que hagan las propuestas. Son las partes las dueñas de su solución del conflicto. Y es que lo que ha pasado, les pregunto a todos otra vez, porque es pregunta de mi clase, de pronto los estudiantes sí lo sabrán enseguida, ¿quiénes son los mejores negociadores del mundo? Alguien que me conteste, por favor. Los niños. Mónica, muy bien. Los niños, claro, porque no conocen el no por respuesta. Gracias, hermano. Los oriundos de Marinillo, Antioquia. Claro, porque aprenden a negociar desde chiquitos, sí. Pero fíjate que volvemos a lo mismo. Es decir, desde muy joven hay que aprender a negociar. Y la pregunta es, a nosotros, ¿quién nos enseñó a negociar como abogados? ¿Dónde están las clases de negociación desde primer semestre? Y en cambio sí llamamos a los procesos negocios, ¿cierto? Tengo tantos negocios y estoy negociando. ¿Quién te enseñó a negociar? A mí no me enseñaron a negociar en la universidad. No hubo ninguna clase en mi pensum que dijera negociación, la clave para ser un buen abogado. Y es clave, ¿cierto? Si yo no soy un buen negociador, no soy un buen abogado, pero somos negociadores empíricos. Tendríamos que volver a ser niños para no tener un no por respuesta, no aceptar un no por respuesta, insistir, persistir y persistir hasta lograrlo, que es las actitudes de los niños, Mónica. Los niños no se rinden, los niños insisten, los niños no conocen un no por respuesta, los niños hacen todo lo posible por lograr sus objetivos. Entonces, por eso es que son tan buenos negociadores y por eso es que tenemos que volver a sentirnos niños para aprender a negociar, para reaprender a negociar, para que las partes todas en Colombia, todo ciudadano se sienta capaz de resolver sus conflictos, no tener que acudir a un tercero, así sea un conciliador, porque el mediador finalmente tampoco es necesario. Quien es necesaria es la autogestión. Y para eso les recomiendo un video de los míos, de los que tengo en mi canal de YouTube, que habla precisamente de eso, de la importancia de la autogestión, que aprendamos que todos somos capaces de lograr negocios útiles, porque ¿quién conoce mis necesidades sino yo? ¿Quién procura un mejor acuerdo sino yo mismo? Lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y para eso les pongo el ejemplo, se lo pongo a mis estudiantes y lo repito hoy, de dos hermanitas. Ustedes saben lo complicado que es a veces la relación entre hermanas, que estaban disputándose una naranja y se disputaban la naranja y no se sabía por qué era que disputaban tanto las hermanas, hasta que finalmente un mediador se le acercó a una de ellas aparte en un caucus, una reunión individual en privado, y le preguntó: mijita, ¿tú para qué quieres la naranja? Y dijo: no, yo la quiero para hacer un jugo, para hacer un zumo. Y fue donde la otra hermana y le preguntó: ¿y tú para qué quieres la naranja? Que era una sola. Pues le preguntó: no, yo quiero la cáscara, le respondió, para hacer un dulce con la cáscara. Ya estaba resuelto el conflicto. Entonces, fíjense, conociendo las necesidades de las partes, esa parte profunda del iceberg del conflicto, es cuando entramos a la solución. Entonces, yo siento que ya tuvimos los 40 minutos de la charla y quiero escucharlos a ustedes sobre las posiciones que les he planteado. Si hay alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto les cedo la palabra. Gracias, doctora Liliana, muy amable. No, mil gracias a ti, Pablo. Sobre el tiempo. No. Sobre el tiempo. Te dejé extender porque el tema es bastante de interés para todos, sobre todo los que se encuentran acá y que son amantes de estas figuras y defensores, con la doctora Mónica, quien estuvo haciendo parte del curso de conciliación, y nuestros conciliadores titulares. Y sí, todos estos interrogantes siempre nos los hacemos. Hablar de la interdisciplinaridad siempre es una de mis inquietudes, porque esto no depende de abogados únicamente, debería ser de un complemento. Hablamos, y también es una inquietud que aquí abordo, y casualmente tengo al doctor Jorge Bolívar aquí, que también venimos trabajando en el tema de la mediación escolar,
porque más allá de que estemos trabajando en eso, pienso que debemos extendernos, llegar a esa población de temprana edad, formarlos, enseñarlos a gestionar conflictos para que esto al final sea de un resultado más positivo. Como lo decía al comienzo, no se trata de qué figura es, sino de que escojamos, de que aprendamos, de que utilicemos, mejoremos esas herramientas, todas esas habilidades blandas que están ahí. Hoy en día que tenemos tantas charlas gratuitas, podemos desarrollarlas como profesionales, pues una invitación. Bueno, participantes, aquí está el doctor Pablo, no sé qué pregunta quisieran o qué comentario quisieran compartir con él. Adelante. Doctor, ese tema de... Gracias. Ese tema de la colaboración, ¿en qué consiste enfáticamente? Que no he podido como entenderlo. Muy bien, muy buena pregunta. Es un cambio en el paradigma. O sea, tenemos que dejar de pensar los abogados que somos adversarios. Y fíjate que eso es una queja normal entre los litigantes. Somos enemigos, nos volvemos enemigos de nuestro colega porque lleva una causa diferente a la nuestra. Terminamos disgustados con el cliente porque después al tema de los honorarios también es un asunto complicado. Con la contraparte nada más por el nombre, fíjate, ya es la contraparte, ese modelo adversarial, ese modelo litigante, ese modelo que trata de buscar la verdad como si fuera lo último para tener una sentencia. Yo me pregunto, ¿será que las sentencias resuelven los conflictos? La respuesta es no. En las sentencias hay un ganador y un perdedor. Muy rara vez hay empate. Entonces la pregunta, ¿será que el mundo es solo de ganadores y de perdedores? ¿O es mejor tratar de que ambas partes ganen? Que es el gran objetivo del método de Harvard, ¿cierto? Ganar, ganar. Pero para eso hay que construir opciones que sean útiles para las partes, que sean las mismas partes las que propongan, que sean las mismas partes las que busquen dentro de sí la mejor solución. Entonces, en ese concepto del derecho colaborativo, yo hago parte de soy miembro fundador de la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, que tiene como base una organización importante que es Euskadi, que es vasca, de derecho colaborativo también. El principio básico es que los abogados nos debemos ver como colaboradores, Mónica. Si tú tienes un caso, yo estoy seguro que si tú tienes un caso y yo tengo un cliente y tú tienes otro, nos vamos a entender muy bien, ¿cierto? Porque tú estás en la línea de que es mejor buscar construir acuerdos consensuados que irnos a pleitos. Porque la vía del pleito es larguísima, es costosa, es complicada, ¿cierto? Se dice que la vida útil de un abogado dura lo que duran 2 procesos ordinarios o de pronto 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda por delante antes de adoptar un método como el derecho colaborativo, que es un método de resolución de conflictos en el cual los abogados participan alrededor de la mediación tratando de construir acuerdos útiles para las partes, empoderando a las partes, logrando que se apersonen, logrando que ellas propongan, transformando las relaciones. Fíjate, Mónica, que a veces sentar a las partes que se odian frente a frente ya es todo un primer problema, ¿cierto? Si se odian, si se tienen un resquemor, si se deben un dinero, si se han faltado el respeto antes, ¿cómo bajarle la tensión? ¿Cómo desescalar esos conflictos? El desescalamiento es parte de la filosofía de la mediación. ¿Cómo lograr que a través de esas técnicas y de esas habilidades que tú hablaste, se logre el que las partes no sean mansas? No estamos tratando de inyectarle anestesia a las partes para que ellas olviden sus reales sentimientos. Al contrario, es respetando al otro, valorando el disenso,
es todo un cambio en la concepción. Es decir, por eso te digo que el aspecto es filosófico. Si yo respeto lo que tú piensas, Mónica, si yo respeto tu posición y la de tu cliente, pues ya hemos dado pasos adelante. Si tú también tienes respeto por lo de mi cliente y por mi posición, estamos en la construcción de un acuerdo consensuado. Y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Ok, Mónica? Gracias. Sí, sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Yo le aportaría eso que ahí es donde sí, le aportaría entra un papel importante el juego de las emociones, porque cada uno tiene una emoción diferente. Entonces, cada uno tiene mal audio. Punto de vista va a luchar básicamente por lo que quiere, ¿no? Entonces ese juego de emociones, tratar de entenderlas y comprenderlas en ese marco, sería que todos se pusieran de acuerdo como para que no afecte el acuerdo. Perfecto, Mónica, sí, muy bien. Te he interrumpido un poquito, pero está claro, las emociones juegan un papel importante y por eso la visión de un comediador, psicólogo o psicóloga es bien importante, un trabajador social, un comunicador, porque no es... Mira la pregunta que hace Germán Ortega. ¿Cómo podemos hacer para que la mediación tenga consecuencias jurídicas de acuerdo a la ley vigente para que se cumplan las obligaciones que se generaron? Pues la respuesta es la transacción, pero voy más allá. Es que el tema es cómo se construye un acuerdo cuando las partes son las que, a través de ellas mismas y del reconocimiento y de la valorización que hacen ellas de sus compromisos frente al acuerdo, son las que precisamente podrían cerrar el acuerdo cruzando la mano sin tener que firmar nada. Y parece una cosa romántica, ¿cierto? Pero es así. Es decir, cuando yo quiero un acuerdo para resolver, por ejemplo, cuota alimentaria, la pregunta es, si yo no quiero cumplir y no me van a poner preso, ¿qué pasa? ¿Cierto? La transacción es el resultado jurídico de una mediación, ¿cierto? Ya la hay. Y no necesitamos una ley específica, pero sí necesitamos ley en un país donde, y por eso está muy bien tu pregunta, Germán, donde si no hay ley tú no existes. En Colombia no hay mediación en cierta medida porque no hay ley. Entonces, ¿dónde está la ley de la mediación? Preguntan los juristas. Sí existe. Existen formas, porque la conciliación, dicho por personas con mucha más experiencia que yo, la conciliación se mal llamó mediación, o mejor dicho, la mediación se mal llamó conciliación en Colombia en los años 80, en los años 90, ¿cierto? Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial diseñaron ese mecanismo para Colombia, lo hicieron muy bien intencionado, pero vuelvo y te repito, el tema no es solo de abogados. Es que, fíjate que tú preguntas por las consecuencias jurídicas. A mí no me preocupan tanto las consecuencias jurídicas como las consecuencias de la relación. Y ese es el modelo transformativo, el que pregunta cómo las partes hacia el futuro van a resolver sus conflictos. ¿Ya aprendieron? ¿Sí aprendieron? ¿Mejoraron algo? Esa es la pregunta que hay que hacer después de la mediación. Las partes... bueno, y otra pregunta también importante. Este método requiere al menos de 6 sesiones, 5 o 6 sesiones. Yo les pregunto a los conciliadores, ¿cuántas veces hemos tenido suspensiones de tercera oportunidad? Es difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre estamos de alguna forma con el factor tiempo ahí encima. Pero bueno, vuelvo y les repito, yo quiero construir una relación armónica entre la mediación y la conciliación y no que se sienta que yo estoy generando un conflicto a partir de las diferencias. Yo quiero que coexistan. Por eso vamos a tener, si Dios quiere, mediación en el Centro de Conciliación de la Universidad Simón Bolívar. Y por eso por supuesto que sí. Vuelvo y por repito, supuesto que sí, Pablo, que los mediadores serán precisamente los conciliadores, sí, doctora.
Los conciliadores tenemos que aprender a mediar. Esa es la clave. Y tenemos que volvernos multiplicadores de esta figura para que realmente toda Colombia la pueda asumir. Celebro, por ejemplo, la importancia que ha tenido la Fundación Liborio Mejía, ¿verdad, doctora? Detrás de la búsqueda de toda esa justicia no para, la justicia no para. Ellos se enfrentaron a la mediación porque el resto del mundo habla de mediación. Otra vez les repito, es que no, Colombia no es una isla y podemos seguir pensando que tenemos que seguir pensando solo en conciliación cuando la mediación nos abre otras rutas más amplias, más amables, menos jurídicas, menos procesales, menos rígidas que la conciliación. De esto se trata, o sea, se trata del voz a voz, se trata de trabajar día a día, se trata de no aislarnos, no trabajar de manera separada, sino que todos estamos en la misma búsqueda, el mismo camino de la resolución de conflictos de una manera pacífica, de mejorar la convivencia. Y esa es la invitación, y de eso trabajamos, de la mano no solo mediadores, los árbitros, los diferentes centros de conciliación, no solamente la ciudad, del país, y de mediadores, y del compromiso de estar formándonos día a día para ser mejores, no solamente en la disciplina del derecho, sino mejores en esta profesión que hemos elegido, porque ojalá algún día, además, aunado a esa inquietud de reglas y normas, también se genere un programa especial que nos forme, que sea una carrera profesional, ya sea como negociadores, conciliadores, mediadores, o sea, que realmente ya nosotros escojamos esto como una profesión, ¿verdad? Porque yo estoy convencida que 120 horas, que es lo que nos exige la ley para ser conciliadores, por ejemplo, no es suficiente. Entonces, se requiere mucho más porque se trata del trabajo humano, de buscar que esas personas, de alguna forma, a través de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento, puedan solucionar sus diferencias y traemos eso mismo, las narrativas de cada persona. Entonces, gracias, Pablo, muy especial tu participación, muy inquietante. Siembras siempre dudas, inquietudes, nos siembras esas ganas de seguir, y por eso el Centro de Conciliación y Sostenibilidad Empresarial próximamente vamos a tener este curso de mediación con todas esas personas importantes que tú has resaltado ahorita, y vamos a tener al doctor Redorta participando en un foro digamos, celebrando los 30 años de la conciliación. Para todos, gracias de estar aquí, de acompañarnos todos los martes, invitarlos el próximo martes, vamos a tener una charla bastante diferente, vamos a tener como invitada una ingeniera electrónica que va a hablar de la huella de los correos electrónicos y toda esa como dice, la intoxicación que estamos sufriendo y el daño ambiental y personal que nos está provocando. No la pierdan, ella actualmente está trabajando en Polonia y ha aceptado a través, casualmente es hija de una abogada conciliadora del Centro de Conciliación, y ha aceptado, aunque el horario es bastante complicado para ella, pero dijo sí, aquí estoy, porque esto es una preocupación mundial también, que tiene que ver con la contaminación que estamos sufriendo en tiempos de COVID a través de de pronto esos bombardeos de correos electrónicos y mensajes que tenemos ahora en nuestras pantallas. Entonces no lo pierdan, siempre estamos pensando en qué le puede interesar a los participantes de esta barra, y como siempre, los temas de interés que ustedes quieran que trabajemos, no dejen de comentarnos y sigan nuestras redes. Entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora, 4 de la tarde,